Contar cráneos es, por encima de todo, un problema logístico de espacio. Uno se imagina la gloria, los estandartes al viento y el retumbar de los tambores, pero la realidad tiene un olor mucho más humilde. Hiede a cobre oxidado y a materia orgánica que ha decidido no esperar a que termine el turno para empezar a descomponerse. Aquí, en la superficie de este mundo fronterizo cuyo nombre ya ha sido tachado de los mapas estelares por ser irrelevante, el suelo no es suelo, es una costra. Una amalgama de casquillos de Volter gastados, fragmentos de cerámica de armadura y, por supuesto, el producto estrella de la contabilidad imperial, el hueso humano. Mis botas de cuero reglamentario hacen un sonido de succión cada vez que levanto el pie. Es un chlop húmedo y rítmico, como si el planeta mismo estuviera intentando beberse lo poco que queda de mi paciencia. Sostengo el formulario 7G contra la tablilla de datos. El papel es de una calidad miserable, hecho probablemente de raciones recicladas o de testamentos de reclutas que nunca llegaron al frente. La tinta roja se corre con la humedad ambiental, que aquí no es agua, sino una niebla de hemoglobina vaporizada que se te pega a las pestañas. El formulario pide un recuento exacto de bajas y un inventario de equipo recuperable. Miro hacia el horizonte. Hay una montaña de restos óseos que bloquea la vista del sol poniente. Un sol que hoy tiene el color de una herida infectada. No hay suficientes líneas en el papel. El administratum me dio una hoja con 30 espacios para bajas confirmadas. Es como intentar vaciar un océano con una cuchara de café. Korn no es un general. Esa es la primera mentira que te enseñan los que nunca han tenido que limpiar sus desastres. Un general tiene un plan. Un general quiere terreno, o recursos, o una línea de suministro que no dependa de la espontaneidad del asesinato. Korn es en realidad una fuerza entrópica de gasto absoluto. No busca la victoria, porque la victoria implica un final, y el final es el peor enemigo de la contabilidad. Si la guerra termina, el flujo de datos se detiene, y para el dios de la sangre, el silencio es el único pecado que no tiene perdón. La paradoja de este lugar es que está vacío. No hay nadie a quien preguntar qué ocurrió. Los campeones de Korn llegaron, mataron a todo lo que se movía, y cuando se quedaron sin enemigos, se miraron los unos a los otros con una lógica aplastante. Si el Dios quiere sangre, y tú tienes sangre, y yo tengo un hacha, la solución es matemáticamente inevitable. El resultado es esta pila de biomasa que ahora tengo que catalogar. Es un vertedero burocrático. El trono de cráneos no es un monumento a la destreza marcial, es el archivo central de una oficina que nunca cierra, donde los recibos son fémures y las facturas se pagan con el último aliento de un mundo. Me agacho para recoger algo que brilla entre el barro rojizo. Es un clavo de carnicero, un implante cortical de metal oxidado, arrancado de algún cráneo que no pudo soportar la presión. Lo sostengo entre los dedos enguantados. No debería tener energía. No tiene cables conectados a ninguna fuente de poder. Sin embargo, vibra. Es una vibración sorda, rítmica, que sube por mi brazo y me hace castañar los dientes. Parece un corazón que late fuera de un cuerpo, o un reloj que cuenta los segundos que faltan para que yo también pierda la cabeza. Lo guardo en el bolsillo de mi casaca. Pesa más de lo que debería. La logística del matadero es sencilla. Todo lo que entra se consume. No hay excedentes. No hay ahorros para el invierno. He visto informes de otros sectores donde los ejércitos del caos dejan ciudades en pie para poder volver a saquearlas. Los seguidores de Korn no tienen esa previsión. Son como una plaga de langostas que tras devorar el campo, decide devorarse sus propias patas. Es una eficiencia que garantiza que al final del día, el único que gane sea el vacío. ¿Por qué sus ejércitos siempre terminan siendo una pila de carne sin propósito antes de llegar al siguiente sector? Porque para ellos el siguiente sector es un concepto abstracto
que palidece ante la urgencia de hundir el filo en el cuello que tienen al lado. Camino otros 10 metros. El recuento oficial dice que aquí luchó una compañía entera de la Guardia Imperial. No encuentro ni una sola placa de identificación completa. El metal ha sido retorcido, masticado por hachas de cadena que no distinguen entre el acero y el alma. La temperatura baja de golpe, pero el olor metálico se vuelve más pesado, más dulce. Es un olor que se te queda en el paladar, como si estuvieras chupando una moneda antigua. La sangre seca tiene esa textura de lija que se adhiere a todo. Mis botas ya no son negras, son de un color granate, que brilla bajo la luz mortecina de los lúmenes de mi cervocráneo. Si Khorne es el dios más fuerte, su fuerza es su mayor debilidad administrativa. Imaginen un imperio construido sobre el principio de que todos los empleados deben matarse entre sí al final de la jornada laboral. No habría nadie para abrir la oficina a la mañana siguiente. Y sin embargo, aquí estamos. El imperio envía más hombres, Khorne envía más hachas, y yo envío más formularios. Es un ciclo perfecto de desperdicio. Un ciclo que no produce nada excepto más material para mi informe. Me detengo ante un cráneo que parece estar mirándome con una curiosidad insana. Le falta la mandíbula, pero sus cuencas vacías parecen juzgar mi lentitud. Lo anoto como unidad de biomasa 4502. Solo faltan unos cuantos millones más. El odio es un motor muy eficiente, pero tiene un consumo de combustible pésimo. Lo veo en los registros del acervocráneo que logramos recuperar de un búnker de comunicaciones medio derretido. Las imágenes son granuladas, distorsionadas por la estática de la disformidad, pero el mensaje es claro. No hay estrategia, no hay flanqueos, ni fuego de cobertura, ni extracciones tácticas. Hay una unidad de devoradores de mundos, cargando contra una línea de defensa fortificada, con la sutileza de una luz de rocas. Lo que me asombra no es su ferocidad, sino la rapidez con la que mueren. Es una danza de autodestrucción, donde el acto de matar es solo el preludio del acto de ser matado. Reviso los registros de autopsias preliminares en mi terminal portátil. Hay una entrada que me llama la atención. El sujeto de la pila 14 era un marín espacial traidor, un gigante de músculo y odio, envuelto en una armadura carmesí. Lo encontraron en posición fetal, bajo una montaña de sus propios aliados. Lo más inquietante es que no tenía heridas mortales visibles. No fue un Volter lo que lo detuvo, ni una espada de energía. Murió de un derrame cerebral masivo. Sus implantes, esos clavos de carnicero que ahora siento vibrar en mi bolsillo, simplemente aceleraron su sistema nervioso hasta que su cerebro se convirtió en una sopa de neuronas quemadas. Murió de frustración. Murió porque en ese rincón del campo de batalla ya no quedaba nada vivo a lo que golpear. Es el ejemplo físico del fracaso por éxito. La degradación del honor marcial es un proceso de estudio interesante si lo miras desde la seguridad de un escritorio en el Administratum. Se supone que estos guerreros eran caballeros de la guerra, herederos de una tradición de combate singular y respeto por el adversario. Ahora son carniceros de callejón con delirios de grandeza. No buscan el duelo perfecto, buscan el volumen bruto de desmembramientos. El honor ha sido sustituido por la aritmética. Si matas a 10, eres un guerrero. Si matas a 1000, eres un candidato a la ascensión. Si te matas a ti mismo en el proceso, eres simplemente una estadística más en mi formulario 7G. Y luego está Angron, el ángel rojo, el primarca que no es un líder, sino una herida abierta que camina por la galaxia. Leer los informes sobre sus despliegues es como leer el parte meteorológico de un huracán que odia a todo el mundo. No da órdenes, no inspira lealtad en el sentido convencional. Solo emite una frecuencia de dolor tan intensa
que convierte a cualquiera que esté cerca en un animal rabioso. Es un desastre natural que el imperio intenta contener con burocracia y cadáveres, pero es imposible contener algo que no tiene un objetivo final. Angron no quiere conquistar el imperio, quiere que el dolor se detenga, y la única forma que conoce de detenerlo es haciendo que todo lo demás deje de respirar. La economía de Khorne es una estafa piramidal donde la base siempre está siendo triturada para sostener el vértice. Él no quiere que ganes la guerra. Ganar es técnicamente un error de gestión. Si ganas, la matanza se detiene. Si estableces un imperio estable, hay paz, y la paz es el único pecado real en su dogma. Por eso sus campeones siempre pierden, en el sentido estratégico. Pueden tomar una ciudad, pueden arrasar un sistema, pero nunca podrán construir nada que dure más que el tiempo que tarda la sangre en secarse. Están condenados a ser eternos saboteadores de su propio éxito. Escucho las grabaciones de audio recuperadas de los cascos de los caídos. Hay un sonido constante de fondo, un zumbido de alta frecuencia que te taladra los oídos. Son los clavos. Es el sonido de la tecnología convirtiendo el placer de un recuerdo familiar o la calma de un pensamiento lógico en un pinchazo de dolor eléctrico. Imaginen vivir así cada segundo de su existencia. Imaginen que la única forma de silenciar ese ruido es el estallido de un cráneo bajo tu hacha. No es fanatismo religioso, es una necesidad biológica de alivio. Son drogadictos de la adrenalina y el asesinato, y Khorne es el único proveedor que nunca se queda sin stock. Lo que más me inquieta de estos registros no es la violencia, sino las expresiones faciales captadas en el último microsegundo antes de la muerte. Muchos de estos campeones de Khorne mueren sonriendo. Es una sonrisa de alivio, como la de alguien a quien por fin le quitan un zapato que le apretaba demasiado. Pero sus ojos cuentan una historia distinta. En ellos hay una decepción infinita. Es la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que el premio que le prometieron no existe, que después de toda la sangre, después de todos los cráneos, solo hay más oscuridad y un Dios que ya se ha olvidado de sus nombres para centrarse en el siguiente que sostenga un arma. Noto que el zumbido de mi bolsillo se ha sincronizado con el latido de mi propio corazón. Es una coincidencia, me digo. El administratum no permite las coincidencias. Todo debe tener una causa y un efecto documentados. Pero mientras miro la pila 14, empiezo a preguntarme si Khorne es su propio saboteador por diseño. Quizás la derrota de sus campeones es la ofrenda definitiva. Un ejército que gana es un ejército que sobrevive, y un ejército que sobrevive es sangre que no se ha derramado. Para el dios de la guerra, un campeón muerto es tan valioso como un enemigo muerto. Al final, el balance de la cuenta siempre es cero. El odio ha consumido el combustible, y el motor se ha gripado en medio de la nada, dejando solo el silencio, y a un burócrata cansado, tratando de encontrar una lógica donde solo hay hambre. Como censor, descubro que la mayoría de las bajas en el bando de Khorne fueron causadas por el bando de Khorne. ¿Es el dios de la guerra su propio saboteador? ¿O es que nosotros, al intentar entenderlo, estamos buscando un orden en un matadero que solo conoce el caos de la suma y la resta de vidas? La diferencia entre un mártir y un traidor suele ser de unos 15 centímetros de acero en la dirección equivocada. El sargento Coles del 44º de Infantería de Selva no entendía de trayectorias políticas, pero sabía mucho de distancias. Su diario, recuperado de una bota que aún contenía el pie derecho de su dueño, es un monumento a la esperanza inútil. Coles escribía con una caligrafía pulcra, de esas que solo se consiguen cuando uno cree que alguien en algún lugar leerá sus palabras y enviará suministros. El lunes anotó que la humedad de la colmena estaba estropeando el purificador de aire. El martes, que las raciones de fécula tenían sabor a moho. El miércoles, el mundo dejó de preocuparse por el sabor de la comida. Coles esperaba una invasión táctica,
un despliegue de naves, un bombardeo orbital con coordenadas y objetivos claros. Lo que recibió fue un desastre natural hecho de hachas de cadena. No hubo declaración de guerra, solo un cambio en la frecuencia del aire, el sonido de 1.000.000 de insectos metálicos devorando el silencio. La logística imperial se basa en la previsión. Pero ¿cómo se prevé a un enemigo que ha decidido que su propia supervivencia es un detalle secundario? Los berserkers de Khorne no entran en una ciudad, la atraviesan como un cáncer que ha decidido correr un maratón. En los registros de audio de Khorne se escucha el pánico de quien intenta aplicar un torniquete a una herida que abarca todo el horizonte. El sargento grita órdenes sobre fuego de cobertura y sectores de tiro. Es tierno, de una forma cruel. Es como ver a una hormiga tratando de organizar el tráfico frente a una apisonadora. El berserker no busca el centro de mando, no busca los depósitos de combustible, busca el contacto. La pérdida total de la noción del yo es el primer requisito para entrar en la nómina de Khorne. No eres un soldado, eres un vector de entrega para el metal. El individuo desaparece bajo una capa de fluidos ajenos, hasta que su propia armadura, roja por diseño o por accidente, se convierte en su única piel verdadera. Khorne desprecia la magia. No es una cuestión de ética caballeresca, aunque a los poetas imperiales les guste escribirlo así para dormir mejor. Es una cuestión de recibos. La disformidad es etérea, caprichosa, limpia. Un rayo de energía bruja puede desintegrar a un batallón entero, pero no deja una mancha que se pueda fregar. Khorne es un dios de lo físico, de lo táctil. Quiere sentir la resistencia del hueso antes de que se parta. Quiere que la sangre se seque bajo las uñas y que el olor a cobre llene los pulmones hasta que no quede espacio para el oxígeno. La magia es una trampa de contabilidad. Es borrar una deuda sin pagar los intereses. Por eso sus campeones no lanzan hechizos. Lanzan sus cuerpos, sus hachas y su cordura. Cada tajo es un asiento contable. Cada gota derramada es un sello en un documento que nadie terminará de leer nunca. El campo de batalla se convierte en una oficina de correos donde todos los paquetes están vacíos y el cartero ha decidido comerse a los destinatarios. Tomemos como ejemplo la noche de Scalatrax. Es el chiste favorito de los archivos prohibidos, aunque nadie se ríe al contarlo. Karn, un hombre que llevó la eficiencia del matadero a niveles artísticos, decidió que la guerra se estaba volviendo demasiado lenta. El frío de Scalatrax era intenso, de esos que congelan el pensamiento antes que los dedos. Los devoradores de mundos y los hijos del emperador estaban en una tregua técnica, esperando a que el clima decidiera quién moriría primero. Karn no creía en las treguas, tampoco creía en el termostato. Agarró un lanzallamas y empezó a quemar los refugios de sus propios aliados. No lo hizo por una gran revelación estratégica, lo hizo porque el silencio le molestaba. El frío era una forma de paz, y la paz es el único pecado que Khorne no perdona. Aquella noche, Karn no solo mató enemigos, mató la posibilidad de que su legión volviera a ser un ejército. Los convirtió en una jauría de perros rabiosos que se muerden la cola porque han olvidado que la cola les pertenece. Es el ejemplo perfecto de por qué Khorne no puede tener un imperio estable. Su mejor empleado siempre termina quemando la oficina para ver cómo brillan las cenizas. El sonido del metal chocando contra el hueso tiene una nota específica. Es seca, breve, como una rama rompiéndose en el punto álgido del invierno. En la caída de la colmena, ese sonido se repitió 10.000 veces por hora, según los sismógrafos que sobrevivieron. No era una batalla, era una demolición manual. En mi labor de censura, noto una tendencia irritante. Los defensores imperiales mueren con expresiones de desconcierto, pero los atacantes mueren con una sonrisa que parece una cicatriz.
es la sonrisa del que ha dejado de pelear contra el ruido en su cabeza. Los clavos del carnicero, esos implantes que vibran con la frecuencia del dolor puro, prometen una sola cosa: el fin de la duda. Mientras golpeas, el ruido cesa. Mientras matas, el dolor es de otro. Es una solución farmacológica a un problema existencial. El problema es que la dosis necesaria para mantener el silencio siempre es superior a la población del planeta que estás invadiendo. He encontrado un informe sellado por la Inquisición, oculto entre facturas de raciones de combate y registros de mantenimiento de servomotores. Sugiere algo que hace que mi café sepa aún más amargo. Khorne castiga a sus campeones más exitosos, no los premia con descanso o con dominios. Los castiga porque su victoria detiene la matanza. Si un general de Khorne conquista un sector y establece el orden, la producción de sangre cae por debajo de la cuota aceptable. Por lo tanto, el dios envía una nueva oleada de locura o hace que sus propios lugartenientes sientan el picor de la traición. La victoria es, técnicamente, un error de gestión en el reino del caos. El éxito absoluto significaría el fin de la guerra, y el fin de la guerra es la muerte de Khorne. Así que sus campeones están condenados a una rueda de hámster hecha de espadas dentadas. Deben ganar lo suficiente para seguir matando, pero nunca lo suficiente para dejar de hacerlo. Es una esclavitud que se disfraza de furia liberada. El metal se fatiga. Es una ley física que incluso los dioses de la disformidad deben respetar, aunque sea por aburrimiento. Después de semanas de carnicería, las hachas de cadena se embotan, los motores se gripan con la grasa humana, y los músculos se desgarran por el esfuerzo repetitivo. Pero en los mundos de Khorne, el acero parece adquirir una voluntad propia, una terquedad maligna. Observo las fotos de los restos, hachas que han seguido cortando mucho después de que sus dientes se hubieran desgastado, impulsadas por una inercia que no proviene de la mecánica. Es el momento en que el objeto se convierte en el sujeto. El guerrero ya no empuña el arma arrastra al guerrero hacia el siguiente cuello. Es una simbiosis de desperdicio. El hombre aporta la movilidad, el metal aporta la intención, y el resultado es una pila de chatarra y carne que ya no se distingue entre sí. La futilidad se mide en formularios. El formulario 7G, que ahora tengo frente a mí, está diseñado para bajas en combate convencional. Hay casillas para muerto en acción, desaparecido y herido grave. No hay una casilla para convertido en un elemento decorativo para un trono de dimensiones imposibles. Al intentar llenar el informe, me doy cuenta de que el lenguaje mismo del imperio falla. Usamos palabras como honor, sacrificio y deber para describir lo que en última instancia es solo una transferencia de biomasa. Khorne no quiere tu alma para debatir con ella en el más allá. La quiere porque el alma es el pegamento que mantiene la sangre caliente. Una vez que el calor se va, el interés del dios se desvanece. Somos para él pilas de combustible que gritan. Y yo soy el contable, encargado de anotar cuántas pilas se han agotado hoy. Al final, el trono de cráneos no es un premio. Es una oficina de reclamaciones que nunca cierra. He terminado mi informe. El silencio en mi despacho es tan denso que casi puedo pesarlo. He pasado 14 horas catalogando los restos de un mundo, y lo único que he sacado en claro es que el inventario nunca cuadra. Falta gente, siempre falta gente, no porque hayan escapado, sino porque han dejado de existir de una forma tan absoluta que ni siquiera sus átomos parecen querer admitir que alguna vez formaron parte de un ser humano. Miro el clavo de carnicero que recogí del barro al principio de esta jornada. Está sobre mi escritorio, junto a un tintero medio vacío y una pila de pergaminos amarillentos. No tiene cables conectados, no tiene baterías, pero vibra. Es una vibración sutil, una frecuencia que no se oye con los oídos, sino con los dientes. Hace que el café frío en mi taza forme círculos concéntricos, perfectos, hipnóticos.
Durante horas pensé que era un resto de tecnología antigua, una carga estática atrapada en el metal por algún milagro de la física herética. Ahora me doy cuenta de que no es tecnología, es expectativa. El objeto no está funcionando, está esperando, espera una conexión, un tejido nervioso que procese su mensaje de más, siempre más. Korn no necesita que le reces, no necesita que construyas catedrales en su nombre. Solo necesita que estés lo suficientemente cerca del dolor como para que tu ritmo cardíaco se sincronice con el suyo. Y en este imperio, el dolor es lo único que se distribuye con puntualidad. La verdad final es que Korn es el único que gana, porque él es el proceso, no el resultado. Sus campeones pierden, porque el concepto de perder no existe en su léxico, solo existe el pagar el diezmo. Si mueres, has pagado con tu vida. Si matas, has pagado con la de otro. La casa siempre gana, y la casa está hecha de hueso calcinado. Nosotros, los burócratas, los soldados, los técnicos, somos los crupieres de una mesa de juego donde las fichas son nuestras propias extremidades. Creemos que estamos defendiendo algo, o conquistando algo, o catalogando algo, pero solo estamos moviendo la sangre de un sitio a otro, para que el suelo no se seque. Cada bala disparada contra un seguidor de Korn es en sí misma una ofrenda. El odio que sientes al apretar el gatillo es el mismo combustible que alimenta al hombre al que estás disparando. Es un sistema perfecto de retroalimentación negativa. Miro mis manos. He estado escribiendo tanto tiempo que la piel de mis dedos se ha vuelto de un color extraño. La tinta roja que usamos para los sellos de urgente y baja confirmada es de una calidad pésima. Se corre con el sudor, se mete bajo las uñas, mancha los puños de mi túnica. Intento limpiarla con un trapo húmedo, pero no se va, solo se extiende. Ahora parece que he estado sumergiendo las manos en un cubo de pintura fresca, o en algo más espeso. Es curioso, no recuerdo haberme cortado. Solo siento ese zumbido que viene del escritorio. Ese latido metálico que parece marcar el paso del tiempo mejor que el reloj de pared. El reloj se ha detenido, por cierto. Las manecillas se han quedado clavadas en una posición que parece un par de hachas cruzadas. El silencio de la oficina es absoluto, roto solo por un goteo persistente. Viene de una tubería en el techo, o quizás de la mesa. Es un sonido rítmico. Gota, pausa, gota. Suena exactamente como el segundero de un reloj que ha decidido que los minutos ya no importan. O como el sonido de la sangre cayendo en un cuenco de latón. Me quedo mirando la mancha roja en mi informe. El sello de cera que acabo de poner parece un ojo que me devuelve la mirada. He cumplido mi deber. He contado los muertos. He archivado el horror. Pero, al cerrar el expediente, me doy cuenta de que el formulario 7G tiene una última página que no había visto antes. Está en blanco, no tiene líneas, ni casillas, ni instrucciones. Solo un espacio vacío, esperando a ser llenado. Comprendo entonces que mi trabajo no ha terminado. Nunca termina. Al documentar la violencia, la estoy validando. Al contar los cráneos, estoy ayudando a apilarlos. Soy el archivero personal de algo que no tiene nombre, pero sí mucha hambre. El clavo de carnicero en mi mesa vibra con un poco más de fuerza ahora. El café se ha desbordado de la taza, dibujando un mapa de continentes rojos sobre la madera. No me levanto para limpiarlo. No llamo a los de mantenimiento. Me quedo sentado, escuchando el goteo. Es un sonido reconfortante, de alguna manera. Es la única verdad constante en un universo que se cae a pedazos. Al final, no importa quién gane la guerra. El suelo siempre se bebe la sangre. Y Korn es el dueño del suelo. Firma el documento, Helio. Sella tu destino con esa tinta que no se quita. El trono siempre tiene sitio para un contable más. El goteo continúa. Gota, pausa, gota, y el zumbido empieza a sonar, por fin.
como una canción de cuna.